Es tremendo lo que el Señor en este tiempo ha hablado a mi corazón y cómo Él ha sabido comunicarse, eh, expresarse, mostrarse y los anhelos de su corazón, cómo quiere que cada uno de nosotros nos podamos acercar a Él, a su presencia y poder relacionarnos, qué tipo de relación Él anhela en este tiempo. Y estaba contemplando y meditando algunos pasajes bíblicos y escudriñando, leyendo algunos otros comentarios, buscando del Señor estos días, y Él me hablaba muy claro, ¿no? de esta frase de sed como niños en la malicia, y fui a buscar los versículos, los pasajes bíblicos, y ahí en 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y había otra traducción, en otra versión, en la nueva versión, la traducción viviente, el versículo 20 dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Y si quieres leer con un poco más de contexto a qué asuntos se trataba versículos más atrás, él habla, ¿no? De cómo debemos hablar, qué debemos procurar. Nos recomienda varias cosas, y, y Él quiere que en eso seamos maduros, ¿no? Por ejemplo, habla de que debemos seguir el amor y procurar los dones espirituales. Dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla sobre las lenguas, sobre edificarse los unos a los otros. Habla también de cómo van a entender otros lo que nosotros hacemos, que en la iglesia debe abundar todo lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, más que otras cosas, los frutos del Espíritu, el que es uno de los más importantes, el amor, ¿no? Que si hacemos tantas cosas y no hay amor, de nada nos sirve. Y este versículo de 1 Corintios 14:20 nos dice que debemos ser maduros en estas cosas, pero en la parte que creo que el Señor quiere en este momento enfocar y poner su lupa, si podemos decirlo, es en ser como niños en la malicia. Y la malicia en el griego habla de ser depravados, habla de la maldad, de los malos, de tener sentimientos de odio. Y en eso quiere que seamos niños, que seamos como esos pequeñuelos, como esos bebés que no tienen malicia. Seamos como niños en eso. Significa que no debemos tener maldad, esa depravación incluso sexual, esos sentimientos de odio, ser inocentes, puros sexualmente, temerosos a la hora de pecar, tener miedo de pecar, huir del pecado. Muchas veces como adultos, cuando vamos creciendo, vamos dándonos cuenta que vamos maquinando el mal en nuestra mente, desarrollamos la maldad. En cambio, un niño pequeño obra inocentemente. Por eso Jesús dice en la palabra de Dios que de los niños es el reino de los cielos. Leemos en Mateo 19, 14 al 15. Dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Así que Jesús nos enseña, Él nos enseña que el mayor
el mayor es el que se vuelve como niño. Él estaba hablando a sus discípulos, porque sus discípulos estaban en ese momento de decir quién es el mayor, ¿no? ¿Quién es el líder o quién es el superior? Y él da este ejemplo de un niño. No es aquel el mayor, que aquel más vivo, aquel más experimentado, aquel más despierto, aquel vividor, como diríamos, o el que tiene más experiencia, ¿no? Porque en realidad ese tipo de personas que hemos sido todos y que muchos son todavía, son aquellos que hacen tropezar a los inocentes, a los pequeños, a aquellos que tienen un corazón noble, a aquellos que tienen un corazón puro, inocente. Y la palabra advierte también a aquellos que son y que tienen esta actitud. En Mateo 18, del 1 al 7, se los voy a leer, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor advierte. Y hoy es el tiempo de que como adultos, como personas que ya hemos perdido muchos la inocencia, recibamos y temblemos con esta palabra. El Señor nos está diciendo, ay de aquellos, pero también nos está animando como un Padre amoroso, como alguien que le importamos, a que volvamos a ser como niños en nuestra malicia, en esas reacciones, hacernos como niños. ¿Y cómo son los niños? Yo soy madre de 3 pequeños y podría explicar mi experiencia, ¿no? Al verlos a mis hijos y sé hasta qué edad realmente eran muy inocentes, muy dulces, muy puros, incluso con una mente muy limpia en las cosas, perdonan y no se acuerdan, vuelven a confiar en ti, no miran las cosas con suciedad como nosotros, o no tienen doble sentido lo que dicen, no hay perversidad en sus labios, en su boca, en sus palabras. Y cada padre, cada madre sabe hasta qué edad, ¿no? Los niños son inocentes y puros, y después vienen muchas cosas que vienen a perjudicar y a provocar y a cambiarlos. Pero ¿cómo es un niño? ¿No? Eso debemos cada uno de nosotros valorar y cuidar en nuestros niños, valorar la pureza que ellos tienen y no exponerlos a que ellos se ensucien sus mentes, se ensucien con música, con videos, con cosas así, ¿no? Porque va cambiando. Pero hasta cierta edad nosotros incluso podemos acordarnos de nuestra niñez. Todo lo creíamos, todo lo esperábamos, imaginábamos todo, soñábamos, anhelábamos, y nuestra mente estaba así, ¿no? Hasta que cierta cosa fea pueda haber pasado en nuestras vidas. Pero vemos que las personas venían a Jesús y traían a sus hijos y se los presentaban para que Él pueda orar por estos niños. Y Jesús conocía el corazón de los niños. Entonces, a ver, se los voy a leer Marcos 10, del 13 al 16. Dice:
y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Él tenía un corazón paternal, un corazón amoroso. Y Él quería tocarlos, Él quería bendecirlos, Él quería estar al nivel de los niños. Es necesario que nosotros recibamos el reino de Dios como niños, a pesar de todo lo que hayamos pasado en nuestra vida, que haya quitado nuestra inocencia, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de mirar a las personas, nuestra forma de hablar. Él quiere que recibamos el reino de Dios como niños. Para entrar en el reino, sus discípulos deben ser como niños. Nosotros somos sus discípulos. Para ser el más grande en el reino de Dios, debemos ser humildes como los niños. Y cuando los discípulos los detenían a estos niños que se estaban acercando a Jesús, vemos la actitud de Jesús. Él se indigna. Se molesta, ¿no? No podía creer que sus discípulos no estuvieran entendiendo su corazón. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Abraza a los niños pequeños y pone sus manos sobre ellos y los bendice. Y nuestro Padre es lo que quiere hacer con nosotros, quiere bendecirnos. Y en Marcos 10:24, ahí mismo donde estamos leyendo un poco más adelante, después de toda esta escena que pasa, que los discípulos no permiten que los niños se acerquen y todo esto, inmediatamente después, si leen conmigo, después de bendecir a los niños, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: hijos, ahí en el Marcos 10:24. Vamos a leer, dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Él les estaba diciendo: ustedes son inmaduros en su forma de pensar, en estas cosas simples. Sus corazones están en esto. Dejen de ser así, vuélvanse como niños. Entonces, el Señor hoy nos está diciendo esto. Esta es una palabra para confrontar muchas veces nuestro carácter, ¿no? Debemos ser maduros en nuestras formas de pensar, en las cosas de la palabra de Dios, en las cosas grandes, del ministerio, de la economía, de no confiar en las riquezas, de no estar afanados. Pero también debemos ser como niños en las cosas malas, no debemos estar permitiendo que nuestra mente se pervierta, ¿no? Y los hijos deben obedecer a sus padres. Y como hijos de Dios, nosotros los discípulos, sus discípulos, debemos obedecer su palabra. Como buenos hijos, imitar al Padre Celestial en amor, en perdón, en perfección, ser su imagen. Ser hijos de Dios se centra en tener identidad, ¿no? Muchos hemos andado sin identidad, perdidos por muchos años, tratando de copiar, de agradar a las personas y de no identificarnos con Jesús como hijo para poder acercarnos al Padre. Y vemos que Jesús es el mejor modelo de hijo por excelencia. Como hijo, Jesús a través de la palabra nos muestra y nos enseña que está tan unido al Padre, que es la misma imagen, las mismas palabras. Si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre, ¿no? Y eso es lo que la gente tiene que ver. Si nos ve a nosotros, tiene que ver al Padre. Ahí en Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos.
Y es lo que tenemos que nosotros lograr decir, que seamos uno, ¿no? Jesús dijo también, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuán importante es ser como niños, sus hijitos pequeños, creerle todo lo que Él dice, porque Él es un Padre amoroso, es bueno. Quiero volverles a leer 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Hay una etapa en la cual los niños, como les decía anteriormente, no tienen malicia, ¿no? Sí, podemos ver algunas cositas como caprichos, como que, por ejemplo, mi bebé, ¿no? Cuando quiere leche llora y ya sabe cómo manipularme un poco, pero no tanto manipularme, sino que esas son sus formas de expresar, pero no hay maldad, no hay maldad. Entonces, los niños son como esponjitas, ¿no? Absorben todo de los adultos, de su entorno, de lo que escuchan, de lo que ven. Ellos confían en todo lo que les decimos. Y ellos cuando están jugando, cuando son pequeñitos y están peleando, ¿no? Luego otra vez los ves jugando y se abuenan. No hay resentimientos, no hay ese odio como en los adultos. Los niños no tienen amargura cuando son pequeños. Los niños no mienten, ¿no? Cuando son chiquititos, estamos hablando de una etapa especial. Los niños no están ahí haciendo cosas obscenas con suciedad. Entonces, los niños no están ofendiendo a nadie como nosotros, como ellos, hablando mal del uno, de chismeando. Estoy hablando de la etapa más pequeña, ¿no? La inocencia de los niños. Todo lo esperan. Esperan con ansias. Cuando les prometemos algo, ellos esperan con ansias. O sea, realmente el Señor nos está hablando que nosotros en este tiempo nos volvamos como los pequeños, como los niños. Y Él dice, ¿no? Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, eso dice en Juan 3, del 3 al 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención la comparación que hace Jesús sobre el nuevo nacimiento y ser pequeños, ser niños, ¿no? En la malicia. Y cómo podemos entrar al reino de los cielos, como Él dice, al reino de Dios. Y Nicodemo le hace esta pregunta a Jesús. Y nosotros podemos hacerle esta pregunta también hoy. ¿Cómo puedo yo volver a ser una niña? Volver a ser un niño, volver a ser inocente. Y solo naciendo del Espíritu. Un nuevo nacimiento. Solo naciendo de nuevo se puede entrar en el reino de los cielos. Hoy es difícil encontrar personas que le crean completamente al Señor. Dudamos por todo lo que estamos viendo, por todo lo que estamos pasando, por todo lo que escuchamos. Es difícil creerle, pero nuevamente el Señor nos está diciendo, sean como niños, creyendo, no desconfíen, no tengan odio, no tengan rencor, no tengan envidia. Sean sanos, no tengan envidia de las cosas de otros, no hablen mal de otros. Hoy puedes nacer de nuevo. Si tú deseas tener nuevamente ese corazón puro, si hoy deseas nuevamente confiar en el Señor, si hoy deseas nuevamente creer, es el tiempo de buscar nacer de nuevo. Pedirle al Señor, quiero nacer de nuevo, Señor,
Quiero volver a tener ese corazón puro. Mira, los niños viven llenos de alegría, de gozo y de emoción la mayor parte del tiempo. Incluso por cualquier cosa se emocionan. Ellos no miran el precio, el costo, si es más caro, si es más fino. Pueden divertirse con algo bien simple. Y nosotros igual deberíamos encontrar nuestro gozo en las palabras de Jesús. No estamos esperando cosas demasiado grandes para creer, para confiar. Lamentablemente vamos creciendo, vamos cumpliendo más años y muchos tendemos a perder la emoción, la pasión por el Señor. No nos anticipamos, no nos entusiasmamos por Él. Dejamos que las preocupaciones, los problemas, todas esas cosas nos roben el deleite, la emoción por las cosas de Dios. Y Romanos 12:11 nos dice: trabajen con mucho ánimo. Trabaja con ánimo, no con pesadez, no con amargura. No sean perezosos, dice el Señor. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Los niños tienen una mente llena de imaginación, donde creen que todo es posible. Estaba leyendo también un poco, ¿no?, sobre actitudes que tienen los niños y se parecen mucho porque a lo que yo experimento cada día con mis hijos, ¿no? Y puedo afirmar que es verdad. Los niños no ven los límites. Por eso todo el tiempo tenemos que decirles cuidado, cuidado, ¿no? No ven barreras. Mi hijo mayor es súper ágil, él no tiene miedo y a veces eso me preocupa, ¿no? Porque no mide las consecuencias, pero es súper valiente, súper imaginativo y ideoso, ¿no? A veces se ve medio torpe, pero veo su corazón día tras día, a pesar de que a veces le llamo la atención, lo desanimo. Él sigue adelante. Cada día se levanta nuevo como si nada hubiera pasado. Y me llama la atención, ¿no? Me llama que yo tengo que buscar sin límites al Señor. Te animo a que tú también lo busques al Señor, que nada te limite, que nada te impida, que nada te desanime. Todos tenemos que hacer hasta lo imposible por mantener nuestra fe en estos tiempos buenos y en los tiempos malos. No temas, dice el Señor, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Eso nos dice Isaías 41:10. Voy a leer nuevamente para que se quede bien grabada en tu corazón. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios. No tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. A veces cuando vamos a descansar y yo estoy demasiado cansada, digo, voy a dormir como un bebé, ¿no? Voy a dormir. La veo a mi bebé, a mi Talita y descansa feliz. Cuando se levanta llorando sabe que va a estar ahí papá o que va a estar mamá para alzarle, para acariciarle, para volverle a hacer dormir. Entonces los bebés duermen con confianza, ¿no? Y es lo mismo. A veces decimos, voy a dormir como un bebé. Porque un bebé duerme sin preocupación. Confía. El niño o los niños no se tienen que preocupar por la comida, por la bebida, por los juguetes, por las cosas, porque los papás les proveen. Y hoy el Señor, aún en esta simple palabra, te dice, no pierdas la curiosidad de conocerme,
más, así como un niño. No pierdas la emoción de lo que tengo para ti, de mis promesas. No pierdas la fe de que todo lo puedes en mí, dice el Señor. No pierdas tu confianza en mí. No pierdas la humildad para perdonar a aquellos que te están haciendo daño, aquellos que te han hecho daño. No pierdas la inocencia, la pureza que yo te he devuelto, que yo te he dado, dice el Señor. Cuida con temor y con temblor. Guarda tu corazón. No pierdas la sensibilidad en tu corazón. No permitas que tu corazón se vuelva de piedra, dice el Señor. Y te anima hoy a volver a ser como un niño. Y esas cualidades de los niños en esa etapa inocente es algo que debemos apreciar, valorar y cuidar. Ellos siempre están alegres. Si tú tienes hijos, niños pequeños, observa, guarda, no perturbes eso tan hermoso que el Señor ha dado. Son agradecidos, con una sonrisa, con un beso. Dicen la verdad y a veces nosotros con los gritos, con la dureza, hacemos que ellos callen y no sean expresivos. Creen todo lo que les decimos. Por eso es importante tener cuidado en lo que decimos, en nuestras palabras. Y les gusta hablar, les gusta contar todo lo que pasan, todo lo que viven. Y nosotros debemos prestarles atención y no estar en otras cosas distraídos y no escuchar sus voces, sus vocecitas y alimentar todo eso. Y al ver eso me quebranta el corazón, me quebranta porque así debemos acercarnos al Señor cada día como niños, no tener vergüenza. Dios anhela tener hijos que siempre estén contentos, que estén agradecidos por todo lo que tienen, que sean completamente sinceros y que le digan lo que sienten, lo que necesitan, que acudan a Él para socorro, para ayuda, para que los guíe, para que los oriente, que crean y confíen en Él más que en cualquier persona, cualquier trabajo, cualquier situación, que obedezcan su palabra y no duden que Él va a cumplir todas las promesas y que no se avergüencen de hablar de Él y de todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Si nosotros constantemente, diariamente practicamos todas estas cosas, estoy segura que vamos a tener como resultado un cambio en nuestra forma de vivir, el ambiente en nuestra casa, nuestra relación con nuestras parejas, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. Y de esa forma vamos a alegrar el corazón de Dios y nos convertiremos en canales de bendición para todos. Y que necesitamos confiar en Dios cada día. Aún estemos pasando por tiempos de incertidumbre en el gobierno, en las finanzas o en sea lo que sea que estemos pasando, aún en la salud, debemos confiar como un niño confía en su padre. ¿Tú quieres recibir bendiciones de Dios? Yo sí quiero, lo anhelo todos los días. Todos los días corro en arrepentimiento al Señor para que Él me ayude. Él me ayude con mi carácter, Él me ayude con todas las cosas que yo he provocado en mi vida, para que Él pueda limpiarme y yo pueda disfrutar como hijo, como hija, las cosas que tiene mi Padre, las cosas que tiene Él para nosotros. Ser como niños, depender completamente del Padre, depender completamente del Señor,
depender completamente de su palabra, depender completamente de Él y dejarnos llevar por sus brazos, dejarnos llevar por su voz, ser acurrucados por Él. Debemos cultivar la humildad y así vamos a poder heredar el reino de Dios. El orgullo ha puesto separación entre familias, entre hermanos. El orgullo nos ha separado a muchos. Las palabras ásperas, la hipocresía, las mentiras, la murmuración, las contiendas han separado familias, hermanos. Y el Señor nos quiere exhortar también a que no nos irritemos los unos a los otros. No escondamos las cosas los unos a los otros. Y estas actitudes son las que es como que estamos imitando a Satanás, siendo hijos de Satanás, hijos de la mentira, hijos de la rebeldía. Y Satanás se rebeló por estas actitudes, ¿no? Y Dios, nuestro precioso Dios, Jehová Jireh, Él odia esas actitudes. Y es muy importante prestar atención en este tiempo a esta palabra. La verdadera humildad nos mueve a servir a los demás. Aunque sea desagradable la otra persona o la tarea que tenemos que hacer o alguna cierta cosa que tenemos que hacer no nos agrade, la humildad se muestra en servir a esa persona. El servicio que se hace con humildad tiene mucho más recompensa. ¿Y sabes qué? La mayor recompensa es sentir esa paz que solo te puede dar el Señor. Jesús dijo, cualquiera que reciba a uno como estos niños, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, ¿no? Y no solamente me recibe a mí, dice Jesús, sino que también al que me envió. Eso dice en Marcos 9:37, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Si cultivamos un espíritu generoso, humilde como un niño, y también tratamos a los demás así, vamos a estar en una unión perfecta y completa con nuestro Padre. De modo que para que heredemos el reino de Dios, debemos obedecer el mensaje del reino que nos está diciendo que nos hagamos como niños. En 1 de Pedro 2:2 dice, en relación al tema de niños, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si hay alguna enseñanza bíblica o algún pasaje difícil de entender, así como los niños cuando no entienden algo preguntan, ¿no? Dicen, ¿y por qué esto? ¿Y para qué esto? Así nosotros debemos preguntarle, tener esa confianza de acercarnos al Señor, a nuestro Padre y preguntarle. Y Él nos va a dar la respuesta. Él nos va a hablar a través de su palabra. Y para los niños no hay razas, para ellos no tienen idea del tiempo. Hay una etapa en la que no saben qué es el mañana, qué es el ayer, qué es esas cosas que son las horas, ¿no? Disfrutan su presente.
y de qué manera los niños nos están mostrando, ¿no?, que lo mismo debemos hacer con el Señor. Disfrutar de su presencia. Ser esos niños que no están afanados ni preocupados por el mañana, no poniendo su confianza en las cosas materiales. Y tener esa extraordinaria capacidad también de perdonar. Creo que hay esperanza para nosotros como adultos de recuperar esas bellas cualidades que teníamos cuando éramos niños, que poseíamos cuando éramos inocentes, cuando el vuelo de una mariposa, el canto de un pájaro era lo máximo, o mirar las estrellas en la noche y sentir que vuelas. No sé, yo creo que tenía muchas cosas cuando era pequeña, y ahora que estamos en un momento tan difícil, viviendo esta época tan dura, cuando miro por mi ventana la naturaleza, vuelvo a ser niña, vuelvo a creer en el Señor, en su palabra, y este tiempo el Señor ha tocado fuertemente mi corazón, y creo que es una palabra que va a volver tu corazón nuevamente a Él. La respuesta del Señor es que podemos volver a ser como niños, no es imposible. Si Él dice en su palabra que volvamos a ser como niños, es porque es posible. Nos demuestra que es posible. Y si Él dice que es así, así debe ser. Amén. Así que el Señor pueda en esta hora tocar tu corazón a través de esta palabra, y que en oración te puedas acercar a Él como niño, como niña, a sus brazos, dejando atrás toda soberbia, toda autosuficiencia, todo lo que creías que sabías, o lo maduro, lo adulto, lo experimentado, lo suficiente que hayas podido ser, dejarlo a un lado y depender más del Señor, y creer en este tiempo y en los que vengan, creerle a Él, creer su palabra. Amén. Señor, gracias te doy por esta palabra preciosa. Gracias por hablar a mi corazón, y sé que tú estás hablando al corazón de todo aquel que está escuchando. Que tú puedas, Señor, extender tus brazos como lo has hecho para mí, y hacer sentir a tus hijos que estás con ellos en todo momento, Señor. Que van a poder verte, Señor, experimentar tu presencia si te creen como niños, dejando a un lado todo mal pensamiento, toda suciedad. Que tú puedas limpiarlos en este momento, Señor, que puedan nacer de nuevo todos aquellos que han estado caminando en maldad, en malicia, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy venga, Señor, y pueda hacer una nueva criatura en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta leche espiritual no adulterada, Señor, de la cual queremos beber todos los días de nuestra vida y crecer sanos, Señor, crecer puros, crecer saludables en ti, Señor. Gracias, Padre. Amén.